hablamos y dialogamos con él en esta columna de Derechos Ciudadanos y seguimos con el tema de las tarifas, pero antes lo vamos a presentar a él, al abogado Jonathan Bogado. ¿Cómo estás, Jonah? Muy buenos días. Buenos días, Flor. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, lo comentábamos más temprano, un día de expectativa, podríamos decir. Ya está reunida la Corte para emitir su fallo por el tarifazo, la Corte Suprema de Justicia. Los 4 jueces, esto están indicando las últimas informaciones, ya están reunidos en el 4º piso de tribunales para emitir su fallo respecto al tarifazo y veremos qué nos depara el destino, ¿no? Desde el gobierno nacional me parece que ya tienen, da la sensación de que está todo cocinado. Exactamente, bueno, la realidad es que tuvimos la interpelación en estos días en Cámara, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados del ministro de Energía Aranguren, justamente donde intentó dar explicaciones acerca de las decisiones que se tomaron sobre el cuadro tarifario. Fue interpelado por más de 7 horas por los miembros de estas comisiones de la Cámara de Diputados, y donde dio a entender, ante las preguntas de algunos diputados, cuál era la decisión a tomar en caso de que la Corte fallara tanto o a favor o en contra del tarifazo. Y dijeron que evidentemente tenían un plan B, pero que no querían decirlo porque no querían condicionar la decisión de la Corte. La verdad que esa expresión me parece que es más condicionante que haber dicho que tenían como plan B. Pero tenemos luego la Procuradora General de la Nación dictaminó el fallo. La doctora Gil Carbó. Exactamente, la doctora Gil Carbó dictaminó justamente haciendo lugar o apoyando la nulidad de esta resolución emitida por el Ministerio de Energía y mandando justamente la recomendación de que se deben hacer las audiencias públicas. Veremos ahora cuál es el análisis de la Corte Suprema. Como bien decían, están reunidos los miembros de la Corte para emitir el fallo correspondiente. Y como toda cuestión de derecho, puede ser blanco o negra, es así. Puede ser fundamentada con forma de derecho para una u otro lado, depende del criterio de interpretación que le den a la norma. Veremos si hay una decisión unánime de la Corte Suprema, si hay una decisión por la mayoría. Veremos la importancia que tenga en el caso de que haya una minoría, cuál es el dictamen de esa minoría. Yendo propiamente a lo que tiene que ver con lo que intentamos desde esta columna es que los oyentes, que los ciudadanos y las ciudadanas conozcamos un poco más sobre nuestros derechos. Ahora va a fallar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que tiene que ver con este tema de tarifas. Un ciudadano cualquiera ¿puede acceder a este fallo para poder leerlo y buscarlo a través de Internet? ¿Hay algún tipo de posibilidad de acceder a este tipo de información? Sí, tenemos el Centro de Información Judicial, que es el CIJ. Ahí se cargan automáticamente, o por lo menos cuando son casos trascendentales, los fallos de la justicia. En este caso particular, siendo de interés público, entiendo que apenas salga la resolución de la Corte debería ser cargada, y si no, igualmente nosotros tengo acceso por otros medios más privativos, si se quiere, el acceso a estos fallos, así que apenas lo tengamos, en el caso de que no sea cargado, lo vamos a estar publicando. Pero teniendo en cuenta la expectativa que hay en lo que tiene que ver con este fallo, en pocas horas debería estar en la web disponible para cualquier persona del país, ¿no? Yo creo que va a ser casi automático, sinceramente, apenas esté la última firma de los miembros de la Corte, me parece que van a emitirlo por los medios de comunicación. Probablemente sean primero los medios de comunicación antes que el SIG, capaz, pero esperemos que no, que se respeten esos pasos, pero automáticamente cargado en el Centro de Información Judicial podemos tener acceso a todos y veremos cuáles son después los argumentos que elija la Corte, pero lo más importante es si va a avalar el tarifazo o si no lo va a avalar. Eso en términos prácticos, pragmáticos, lo que el ciudadano común por ahí necesita la respuesta rápida.
es un sí o un no al aval del tarifazo. En el caso de que se avale el tarifazo, pero que se ordene la realización de audiencias públicas, sería muy bueno, si bien pueden, o sea, no son vinculantes esas audiencias, sería muy bueno que fueran totalmente masivas, ¿no? Sí, igualmente tengamos en cuenta que el fallo de la Corte lo que va a dictaminar es si la resolución es nula o no. En el caso de que no avale, no va, o sea, el tarifazo se da marcha atrás por una cuestión de nulidad en el procedimiento administrativo. Es decir, si ellos creen que era necesario la realización de la audiencia pública, se decreta la nulidad de la resolución, exacto, que justamente autorizaron el aumento del cuadro tarifario. En ese caso queda paralizado a momento cero el aumento, o sea que no estaríamos pagando el aumento del gas, y debería el Poder Ejecutivo convocar a través del Ministerio a las audiencias públicas. Como bien decías, la audiencia no es vinculante, pero la realidad indica que cuando se llama audiencia pública a la participación, por lo menos de las organizaciones de defensa del consumidor, de organizaciones que justamente se encargan de las cuestiones de derecho y garantías, etcétera, la participación de ellos en esas audiencias es muy importante, más allá que el público también pueda participar. Se deben anotar y hacer expresiones de argumentos, etcétera, o preguntas y repreguntas al ministerio, etcétera. Con ese insumo que se genera la audiencia pública, el ente, en este caso el ministerio y todos los organismos, deben realizar el aumento tarifario conforme a la respuesta a las presentaciones que hicieron cada uno de los presentes en la audiencia. Es decir, lo que hace justamente es tener que justificar y argumentar adecuadamente el intento o la necesidad de aumentar el cuadro tarifario. Sí, algo que todavía no hemos encontrado respuestas, ¿no? Ni siquiera los propios diputados, porque en el día de ayer hablábamos aquí en la radio con el diputado Oscar Martínez, lo escuché al diputado también Martín Pérez, quien también estuvo participando de la reunión con el ministro Aranguren, y coincidían en esta mirada de que hasta ahora un sabor a poco en lo que tiene que ver con el contenido técnico, si se quiere, de las respuestas. Hubo muchos baches, información insuficiente por parte del ministro de Energía, y si bien puede estar la postura política de aumentar como sea y al monto que sea, no han encontrado todavía tampoco la respuesta técnica de por qué los porcentajes que se han dado, no está esa fundamentación, ¿no? que debería darse en una audiencia pública. Exacto, ahí en las audiencias públicas tienen que hacer expresión detallada de todo el contenido. Yo creo que, igual como hablábamos en los últimos encuentros cuando desglosábamos esta cuestión del tarifazo y la cuestión de la decisión política, me parece que más allá de la explicación técnica económica que puede existir y que puede ser bien argumentada desde el punto de vista numérico, muchos diputados expresaron, esto es una cuestión de decisión política. Acá lo que hay que preocuparse realmente es cómo, más allá que sea necesario el aumento tarifario, cómo hacen las personas que no tienen la capacidad de pago para pagar. Sí, que es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Yendo a la cuestión práctica y pragmática, como decís vos, es lo que le preocupa al vecino, a la vecina que nos está escuchando cuando le llega una boleta y no puede abonarla. Exacto, yo creo que eso es el mensaje que tiene que quedar más que nada a la sociedad, es decir, acá pueden existir necesidades económicas desde el punto de vista empresarial de generar estos aumentos de cuadro tarifario, pero la realidad indica que si yo puedo querer aumentar y tengo la necesidad de aumentar, ahora si vos no me podés pagar, acá claramente hay un cortocircuito. Si la persona no puede pagar, no va a pagar. Entonces me parece que acá el Estado, como institución reguladora de estas cuestiones, tienen que entender que las decisiones no son meramente económicas. En este ámbito y en cualquier servicio público la discusión se va a abrir y vamos a tener que empezar a discutir todos los servicios públicos, tanto como el agua. Ahora, dentro de esta semana, se estaba por presentar el primer amparo en la ciudad de Buenos Aires respecto del agua también. Otro servicio esencial
para la gente. Estamos hablando de servicios básicos esenciales, no estamos hablando de bienes de lujo y suntuosos. Entonces me parece que acá no se la justificación, la mera justificación económica para el aumento de gas hoy, en este contexto, no es suficiente. Por eso me parecen muy bien las interpelaciones que realizaban algunos diputados respecto de que no se trataba meramente de una cuestión jurídica, como la opinión que podemos nosotros estar dando de acá, ni una cuestión meramente económica como la pueden dar los especialistas en economía, sino que se trataba de una cuestión política y que tiene que ver con una decisión de quién se hace cargo de esta necesidad de aumento. Si son los consumidores, como siempre lo hacen, o es el Estado a través justamente de las herramientas que tiene, como son los subsidios, que son en definitiva una redistribución de los impuestos que pagan las empresas, los ciudadanos, etcétera. Entonces me parece que la discusión la debemos enfocar para esos lados y no transformar las discusiones siempre en cuestiones difíciles en términos técnicos, jurídicos o económicos y empezar a interpelarlas a los ciudadanos de a pie, a los demás ciudadanos comunes, entre comillas, que no están empapados por ahí la cuestión técnica, de que estas problemáticas se solucionan con decisiones políticas y que tienen que ser discutidas por todos. No hace falta tener conocimiento técnico, ni jurídico, ni económico sobre esta situación, sino justamente ver si puede pagar una factura o no puede pagarla. Tal cual. Si no puede pagarla, ¿qué hacemos? Importante también esto que decís, ¿no? De poder buscar los mecanismos para comunicar lo que nos pasa a nuestros representantes, ¿no? Que justamente los diputados, los senadores son las personas que nos están representando, que fueron elegidos por el pueblo. La semana pasada hablábamos con Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre. Han hecho grandes estudios en lo que tiene que ver con la implementación de la boleta electrónica. Están totalmente en contra, ¿no? Desde la fundación de la implementación de la boleta electrónica, y nos destacaba esto, ¿no? Que en cualquier tema, sea la reforma electoral, sean los tarifazos, sea el tema que sea que nos preocupe como ciudadanos, que busquemos a través de Internet las páginas oficiales del Senado, de la Cámara de Diputados, y que escribamos a los correos también oficiales de nuestros representantes, planteándoles estas inquietudes, que son los que tienen que también manifestar lo que le está pasando al pueblo, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que es necesario que empecemos a tener una mayor participación ciudadana. El tema de los mails, obviamente que uno lo recomienda, pero también les digo que los correos electrónicos oficiales tienen un límite de configuración, que por ahí reciben... ¿De recepción? Claro, recepción, y después una vez que llega ese límite no se... Está colapsada la casilla. Colapsada y no... Bueno, eso también nos da la pauta de quiénes están leyendo y quiénes están escuchando lo que les llega, ¿no? Llega un momento que no reciben más, porque la verdad que yo creo que la mejor forma es esta cuestión de organización popular, organización a nivel barrial, social, a través de diferentes proyecciones, estamentos que se puedan realizar, como lo que han hecho las multisectoriales contra el tarifazo, comerciantes contra el tarifazo, es decir, agruparse en especies, exacto, en espacios de contención y de pertenencia, donde justamente se pueda reflejar un interés común y poder reclamar todos juntos. Bueno, me parece que en Río Grande estamos un tanto atrasados en eso. Estamos atrasados, pero hay una incipiente... O por lo menos desde el 1 de junio, que fue el Día de la Provincia, donde hubo una gran convocatoria en Plaza de las Américas, a hoy, 18 de agosto, me da la sensación de que nos enfriamos en algún punto, ¿no? Y tiene que ver también con estas especulaciones que hacen justamente las prestadoras de servicio. Tengamos en cuenta que Camusi, por ejemplo, no ha emitido, como hablábamos hace el otro encuentro, no ha emitido la factura de gas. Y esto tiene que ver no con una cuestión de retraso, sino con una cuestión especulativa. Las empresas están especulando en que la Corte falle en forma retroactiva. Entonces, eso es preocupante, porque si la Corte llegara a fallar de forma retroactiva, explíquenme cómo puede pagar una persona 4 meses consecutivos de gas. Si no podían pagar una sola boleta, ¿cómo hacen para pagar 4 meses? O sea, bimestralmente, la factura viene bimestralmente, vendrá 4 meses acumulativo. Claro. ¿Cómo hace una persona para pagar? No importa, ya pasa a importar la cuestión jurídica, la cuestión económica. Explíquenle a la persona cómo hacen para pagarlo, por lo cual ahí otra vez la cuestión jurídica se introduce, pero desde el punto de vista de la garantía. Entonces, cuando pase eso, hay que estar atento nuevamente, porque deberemos ver qué habrá que hacer desde el punto de vista ciudadano para presentarse nuevamente
ante la prestadora de servicio, en este caso Camusi, y la justicia, para presentar una impugnación de la boleta, la factura nuevamente, una vez que venga facturada, y la posterior presentación de algún tipo de amparo justamente por abusivo, porque se atacó la cuestión de la audiencia pública, pero la realidad, esperemos que la Corte falle no hubo gradualidad. No hubo gradualidad, es un impacto terrible para la economía familiar, entonces esperemos que la Corte esté a la altura de las circunstancias y que falle conforme a la necesidad social y no solo se ampare en la cuestión meramente jurídica, aunque la cuestión jurídica, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos colegas, está a favor justamente del conjunto de los ciudadanos desde el punto de vista de la necesidad de la realización de la audiencia pública. Así que bueno, estaremos a la expectativa del fallo de la Corte. En el día de hoy vamos a tener novedades y mientras tanto, hasta la semana que viene que nos volvamos a encontrar, también tenemos la posibilidad de esto de ir pensando alternativas de construcción colectiva para ver, según también lo que surja de la Corte, bueno, a nivel país, cómo nos vamos organizando colectivamente justamente para dar también nuestra opinión como ciudadanos y manifestarnos, ¿no? En nuestro pleno derecho. Exactamente, es una cuestión de todos, una responsabilidad, pero nosotros también estamos intentando tener un diálogo con algunos abogados que pensamos de alguna manera con esta misma perspectiva, porque acá la realidad y es necesidad que muchos abogados estemos a disposición justamente de las personas en estos momentos claves, necesarios, de un contexto que está apretando el bolsillo y que me parece que la cuestión de los amparos, desde el punto de vista del protocolo honorario, son bastante excesivos. Me parece que acá merita una consideración especial de parte de muchos abogados para poder ayudar y contribuir a la presentación masiva de estas cuestiones, de forma colectiva, individual, como sea, pero que justamente está atacando a la comida, porque en definitiva no están eligiendo, como el plato de comida en comer la mesa o presentar un amparo y tener gas o tener electricidad. Así que bueno, estaremos a la expectativa, esperemos que la Corte sepa entender que tiene que hacer un análisis macro de la situación en la que estamos viviendo y falle a favor de la gente. Muy bien, muchas gracias, Jonah, por estar aquí en Turno Mañana, por ser parte de Turno Mañana. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias y nos encontramos, esperamos, con buenas novedades.